Buenos días. De verdad, hoy es un día muy especial, un día de mucha celebración. Celebramos los bautismos de los hermanos, celebramos los logros de los niños, las graduaciones y los logros de los niños, y de verdad tenemos mucho que celebrar en nuestro Señor Jesús. Quiero seguir pensando en estas celebraciones y retomando un poquito la idea del bautismo, como eso es parte del enfoque de hoy. La verdad es que el bautismo en sí es un símbolo bastante sencillo, es bastante entendible. Entendemos cómo por medio del agua vemos de manera muy gráfica cómo eso nos lleva a pensar en Cristo. Yo creo que un niño pequeño puede entender que la persona, cuando lo sumergen en el agua, eso es como de alguna manera la manera en que Cristo murió y fue sepultado, y ya cuando la persona sale del agua, eso representa cómo Cristo resucitó, y la idea de lo que Cristo hizo, lo hizo a favor de nosotros, y cuando venimos a Cristo por fe, la muerte y la resurrección se convierten en nuestra muerte y nuestra resurrección. No es tan difícil entender eso, pero igual así, la verdad es que cada vez que yo estudio el tema del bautismo, cada vez que doy la clase de bautismo para los que se piensan bautizar, siempre me es posible profundizar más y aprendo más, porque el significado es tan profundo que creo que podemos seguir profundizando y profundizando, y siempre podemos aprender más, siempre podemos apreciar un poquito más. Es un simbolismo tan profundo, y pues ha sido parte de la vida de la iglesia desde que Jesús mismo la inauguró. Entonces quiero aprovechar el tema de hoy y hablar un poquito. De pronto podemos profundizar un poquito más en este tema. La mayoría aquí han sido bautizados ya, y los que no de pronto han sido bautizados todavía pueden también aprender un poquito más acerca de lo que esto representa. En primer lugar, encontramos en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento compara el bautismo con algunas cosas del Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, muchos de los eventos, de las circunstancias, tenían un valor de hablar de las cosas espirituales. Por medio de las cosas terrenales, las cosas externas, podemos aprender acerca de las cosas espirituales y las cosas internas. Las cosas visibles son la clave para entender las cosas invisibles. Entonces, el Nuevo Testamento hace referencia a algunos eventos interesantes del Antiguo Testamento que nos ayudan a profundizar un poquito en el significado del bautismo mismo. En primer lugar, vemos que se hace la comparación con el diluvio de Noé. De pronto uno diría, wow, eso no se me ocurre comparar el bautismo con el diluvio, a menos que hayas estudiado el pasaje hace poquito. Pero pensemos en el diluvio, la comparación que se hace. Podemos recordar que el diluvio fue cuando Dios juzgó a la tierra se había llenado de maldad, poquito como hoy quizás. La tierra se llenó de maldad, no de maldad abstracta, sino de personas malvadas, porque la maldad, ¿de dónde viene? Viene de las personas. Entonces el mundo se llenó de violencia, de todo tipo de maldad. Entonces Dios tomó la decisión de que iba a destruirla con una inundación. A veces hemos visto en diferentes partes del mundo o hasta del país, en ciertas ocasiones, el daño que puede producir una inundación pequeña. Pero se imaginan la escala de diluvio que cubrió el mundo entero. Fue un juicio severo de Dios. Entonces, recordemos cómo
Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Entonces todo el mundo, y cuando se dice todo el mundo, eso es literalmente todo el mundo, no en el sentido a veces de pues todo el mundo vayamos a un lado, sino todo el mundo es todo el mundo, todos los seres humanos, todos los animales murieron en esa inundación, en ese diluvio, con la excepción de Noé y su familia, 8 personas que entraron al arca y ahí en el arca fueron protegidos, fueron salvados. Entonces, la conexión o la comparación que hace la Biblia entre el bautismo y el diluvio es que el agua es un símbolo fuerte de destrucción. El agua es un poder grande en suficientes cantidades para producir gran daño, gran destrucción, gran juicio de Dios. Entonces el diluvio representa por un lado la muerte del mundo. El mundo en un sentido muy literal murió en los tiempos del diluvio. Pero también el agua representa salvación, porque esa misma agua que inundó y mató a toda la gente, también alzó esa arca y el arca quedó por encima de la destrucción apoyada por la misma agua. Entonces el agua tuvo una doble función, la función de matar al mundo, de juzgarla por su pecado y también salvar a esos poquitos que obedecieron a Dios y entraron al arca y fueron salvados por el arca. Entonces el agua tiene una doble función, de matar y de salvar. Y eso entonces se ve reflejado en el bautismo, porque el bautismo también representa la muerte. Cuando entramos al agua y somos bautizados, eso representa no solo la muerte de Cristo, sino también simbólicamente nuestra propia muerte porque somos culpables del pecado y somos bajo el juicio de Dios. Entonces, simbólicamente, morimos en el agua. El agua nos ahoga, pues no literalmente, el agua simbólicamente nos ahoga, nos morimos, pero por la obra de Cristo, Dios nos salva y nos hace salir del agua y resucitamos, simbólicamente resucitamos. Entonces salimos del agua y al haber morir y salir del agua ya somos nuevas criaturas, simbólicamente, también por la obra de Jesús, somos nuevas criaturas. La resurrección de Cristo se convierte en nueva vida para nosotros. Entonces, pues pensemos en el diluvio. Eso es una comparación que se hace con el bautismo. La misma agua que es el medio del juicio también es el medio de la salvación, igualito que el bautismo. Otra comparación que hace la Biblia es con la vez que el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo. En esa época, Dios había librado a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Algunos se acordarán de esa historia. Entonces, Dios los libró de Egipto, pero detrás de ellos salió el ejército egipcio, la gran potencia de esa época. Los egipcios decidieron, no queremos perder esta mano de obra, estos esclavos, unos 2 millones de esclavos. Entonces, siguieron detrás de ellos con su ejército. Entonces, ¿qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo, el pueblo de Dios pasó en tierra seca, y cuando el ejército egipcio vino detrás de ellos, en ese preciso instante, Dios hizo caer otra vez el agua encima, y otra vez vemos lo mismo que con el diluvio, a una escala un poco menor, que los ejércitos fueron eliminados, ahogados por el Mar Rojo, el juicio de Dios, lo mismo, pero esa misma agua al partirse hizo el camino para que el pueblo de Dios fuera salvado. Entonces otra vez vemos cómo el agua representa por un lado el juicio de Dios y por otro lado la salvación de Dios. También la misma simbología con el bautismo. El Nuevo Testamento habla de un ejemplo más del Antiguo Testamento en este sentido, y eso es el ejemplo de la circuncisión. La circuncisión, eso tenía que ver con la promesa de Dios a Abraham. Dios le había prometido a Abraham un plan de salvación para él y su pueblo, de lo cual nosotros somos herederos de ese plan de salvación. Y como señal de esas promesas de Dios, Dios dijo, yo quiero que usted, Abraham, y todos los varones
se hagan cortar por medio de la circuncisión. Y eso será la señal de la promesa de Dios. Ustedes hagan eso, los hombres, los varones, córtense en la circuncisión, y eso entonces es la manera de recordar que Dios los va a salvar. Esa circuncisión también representa la muerte. Las promesas de Dios, los sacrificios del Antiguo Testamento representaban muerte. Un animal tenía que morir para traer perdón de pecados a las personas. Pues esta señal de la circuncisión, pues no es matar literalmente a la persona, aunque quizás el hombre sienta que se va a morir en ese momento, pero simbólicamente la circuncisión es una señal de muerte, y eso es la señal de la promesa de Dios. Entonces, al experimentar una forma de muerte de esa manera, no literal, pero simbólica, eso resalta la promesa de Dios de que por medio de la muerte habría salvación, por medio del sacrificio habría salvación. La circuncisión también entonces señalaba la futura obra de Cristo. Pues ya Cristo vino y ya no, gracias a Dios, nos toca esa práctica. Hoy entonces el Señor instituyó una señal diferente, la del bautismo. Y pues yo sé que muchos hombres aquí estamos muy contentos de que el simbolismo cambió de circuncisión a bautismo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso fue otro símbolo del Antiguo Testamento para mostrarnos cómo la muerte y la salvación van de la mano. Dios tiene que juzgar el pecado para luego traer salvación. Entonces, todo eso señala la cruz de Cristo. Todo esto, lo simbólico, tanto en el Antiguo Testamento como el simbolismo del bautismo, es para señalar la obra de Cristo. Él murió por nosotros por causa de nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz representa el juicio de Dios sobre el pecado. Así como Dios juzgó al mundo con el diluvio, así como juzgó al mundo los ejércitos de Egipto en el Mar Rojo, Dios siempre juzga el pecado, y en el caso nuestro, por fe en Cristo, pues Cristo sufrió el juicio en nuestro lugar. Pero por eso necesitamos el símbolo, para no recordarnos de lo que nos salvamos, de la muerte y la salvación en Cristo. El simbolismo del bautismo es bastante profundo. Mencionaré brevemente algunos de esos. En primer lugar, pues en general la idea del bautismo es un lavamiento con un propósito espiritual. Obviamente, ojalá todos los días nos bañamos. Eso es un lavamiento con propósito de otro. Eso es el propósito de higiene, de todo eso. El bautismo es diferente. El bautismo es un lavamiento, pero simbólico, porque habla del lavamiento de nuestros pecados. Habla de un lavamiento interior. El lavamiento no es para que nos limpiemos de la mugre que tengamos en el cuerpo, sino que es para simbolizar que el agua nos lava, nos limpia de nuestros pecados. Lo que en la realidad lava nuestros pecados no es el agua del bautismo, eso es solo el símbolo. Lo que realmente limpia nuestros pecados es el sacrificio de Cristo. Entonces, aún hablando de bautismo como lavamiento, señala la cruz de Cristo. El bautismo representa también nacer de nuevo, porque al salir del agua es tener una nueva vida. Entonces, por fe en Cristo, nacemos de nuevo. Muchas veces hablamos de que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo que nos hace, cuando nacemos por primera vez, nacemos en el mundo, nacemos en un reino terrenal. Pero para poder participar del reino de Dios tenemos que nacer del Espíritu, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Entonces, nacemos de nuevo. Por fe en Cristo, el Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento y ya somos nuevas criaturas espirituales. Al salir del agua del bautismo, vemos la representación de nacer de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas 3.
Gálatas 3, versículo 26. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, aquí aclara cómo es. Por fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es el resultado de la fe en Cristo Jesús. Y luego dice entonces, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, el bautismo, ser bautizados en Cristo significa que por fe Cristo nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Es decir, por la obra de Cristo, quien murió en la cruz y resucitó, su muerte y su vida son nuestras. Eso es el bautismo de Cristo. Pero el simbolismo del bautismo significa que somos revestidos de Cristo. Eso es como ponernos un traje nuevo. Antes teníamos un traje viejo y luego nos revestimos. Por el bautismo de Cristo tenemos ropa nueva puesta. El bautismo, la manera en que el agua, al meternos al agua y salir del agua, el agua nos cubre como si fuera una ropa, casi una ropa líquida, por decirlo así. Representa un cambio de ropa. Es como quizás alguien estaba poniéndose la camiseta de su equipo preferido, no sé si sea rojo, azul, verde, morado, negro, yo no sé, pero alguien tenía puesto el color con el cual se identifica con su equipo, para decir yo soy de ese equipo, pero llega el día donde cambia de equipo. ¿Eso sí puede pasar? ¿Uno puede cambiar de equipo? Sí, pues por lo menos con Cristo sí, porque con Cristo nos estamos quitando la camiseta del mundo, la camiseta del orgullo propio, estamos quitándonos cualquier equipo al cual pertenecíamos, el equipo del mundo, el equipo de nosotros mismos, el equipo de alguna otra religión o filosofía o ninguna o lo que sea. Al llegar a Cristo nos quitamos esa camisa y nos ponemos la camiseta de Cristo. Y así ponernos la camiseta de Cristo es evidente al mundo a qué equipo pertenezco. Eso es el bautismo. El bautismo es por ese acto público, la persona está diciendo yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Entonces aquí la idea del bautismo tiene que ver con ropa en el sentido de pertenencia. La ropa demuestra a quién pertenezco, y con el bautismo estamos diciendo yo pertenezco a Cristo y renuncio. Ahí implícitamente no es correcto andar con las dos camisetas, ¿verdad? ¿Qué diría la gente si cada día uno se pone un color diferente? Eso no es coherente, porque ponerse la camiseta de Cristo implica rechazar todas las otras camisetas. Eso es el bautismo. Pero pasemos también a Lucas 12. Porque todos los bautismos que hemos venido hablando, son bautismos simbólicos. Pero sí hay un bautismo que es verdadero y no simbólico. La encontramos en Lucas 12:50. Lucas 12:50. Habla del verdadero bautismo. Estas son las palabras de Jesús en Lucas 12:50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esas son las palabras de Jesús. ¿De qué está hablando? De su muerte. Jesús ya estaba contemplando su muerte, que vendría en poco tiempo. Y él dice que su propio sufrimiento y muerte en la cruz es un bautismo, y realmente es el verdadero bautismo. Todos los demás bautismos
y todos los demás ejemplos del Antiguo Testamento y todo eso son símbolos de este verdadero bautismo, el verdadero bautismo que es de Cristo. Es interesante que Cristo tuvo 2 bautismos. Su primer bautismo al inicio de su ministerio fue un bautismo simbólico en agua, parecida a la nuestra. Y aunque Juan Bautista le dijo, ¿por qué te vamos a bautizar a ti si tú eres sin pecado, tú eres inocente? Más bien, mejor tú me bautizas a mí, porque yo soy Juan Bautista y soy pecador como los demás. Y Jesús dijo, no, es necesario que hagamos esto, porque Jesús estaba, al bautizarse por Juan, estaba manifestando el mismo simbolismo. Jesús estaba, aunque él era sin pecado, estaba diciendo, yo me identifico con los pecadores. Estaba diciendo, los pecadores necesitan bautizarse, entonces yo tomo su lugar y me bautizo. Jesús de una vez estaba anunciando lo que 3 años después iba a hacer. Entonces él se hace bautizar, aunque él mismo no tenía por qué morir. Él no tenía que resucitar porque él era perfecto, él en sí no era culpable de nada, él no tenía que estar bajo el juicio de Dios y tener que tener una nueva vida. Pero Jesús al bautizarse estaba simbólicamente diciendo, sí, voy a ir a la cruz, sí, voy a morir en lugar de los que merecen la muerte, voy a morir en lugar de mi pueblo por sus pecados y luego resucitaré para que ellos también resuciten. Y eso es entonces efectivamente lo que pasó con su crucifixión. Eso es su segundo bautismo, solo que ese bautismo no fue en agua, fue un bautismo verdadero, donde él realmente sí murió y realmente sí resucitó. Entonces Cristo tuvo los 2 bautismos, el simbólico y el verdadero, para mostrar una sola cosa, que Él es el Redentor del mundo. Todo esto tiene que ver con la cruz de Cristo. Entonces, el bautismo es una oportunidad que tiene la iglesia de predicar el Evangelio de Cristo. De eso realmente se trata. Tenemos como iglesia la tarea de evangelizar al mundo, de compartir las buenas nuevas de Jesús con todos. Y el bautismo nos permite eso, nos da una oportunidad de manera muy gráfica, de manera muy tangible, predicar a Cristo, porque el significado del bautismo es precisamente el Evangelio, la obra de Cristo, que Cristo murió y resucitó al 3er día. Entonces, el bautismo contiene en sí la misma predicación del Evangelio mismo. Entonces, la predicación del Evangelio por medio del bautismo tiene la misma función que predicar el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio predica arrepentimiento, predica una enseñanza de volver a Cristo o de llegar a Cristo, de poner atrás el mundo, de poner atrás cualquier otra cosa y venir a los pies de Cristo, el Salvador. Entonces, eso es el llamado para todos los que no pertenecen a Cristo, a que vengan a Cristo. Ese es esencialmente el mensaje del Evangelio, es esencialmente el mensaje del bautismo. Haga lo mismo que están haciendo esas personas. El que no se ha bautizado, el que no ha creído en Jesús, el que no ha sido lavado de sus pecados y que no ha recibido la vida eterna que hay en Cristo, venga a Cristo y por fe puedes también recibir lo mismo. Puedes ser integrado al pueblo de Dios, puedes recibir todas las bendiciones de Dios que son nuestras en Cristo por medio de la fe. Es un llamado a que las personas que no son de la fe en Cristo, que vengan a Cristo. La invitación está abierta a todos los que se comprometen con Cristo y que vienen a Cristo y quieren identificarse con nuestro Señor Jesús. Eso es entonces el primer aspecto de la predicación del Evangelio y lo que representa el bautismo. En segundo lugar, esto ya entonces la primera parte del mensaje es para los que todavía no pertenecen a Cristo, pero también hay un aspecto del mensaje que es para los que sí, en este momento, sí somos hijos de Dios, los que sí llevamos algún tiempo caminando con Cristo. Y eso es lo que habla la palabra de Dios, de despojar
y renovar. Despojar y renovar es algo continuo que es el llamado de nosotros. El Evangelio tiene un llamado para nosotros, los creyentes actuales, los cristianos, los que ya nos identificamos con Cristo. Tenemos el deber, el llamado continuo de despojarnos de las viejas cosas y de renovarnos en Cristo. Eso es un llamado a diario, es un llamado de momento en momento. Debemos estar siempre, así como un día llegamos a la fe en Cristo, tenemos que todos los días renovar ese compromiso, tenemos que cortar con las cosas del mundo, tenemos que venir a los pies de Cristo otra vez para que el enfoque de nuestras vidas sea Cristo, que el enfoque de nuestras vidas sea la voluntad de Dios, eliminando con la ayuda de Dios todo el pecado que todavía queda. Nos llama a una lucha con el viejo hombre, es una lucha con la carne para buscar las cosas del Espíritu de Dios y poner a un lado las cosas. Entonces, la predicación del Evangelio, el simbolismo del bautismo mismo sigue siendo un llamado también para nosotros a hacer eso, a sepultar una vez más las cosas que todavía están en mi vida que no deben estar ahí, de sepultar esas cosas y de renovar mi compromiso con Cristo hoy, cada momento del día. Pero también hay un aspecto futuro del bautismo, un aspecto futuro del evangelismo, y eso es la muerte y la resurrección futura, porque así como por el agua salimos simbólicamente con nueva vida en Cristo, también eso señala la resurrección futura, porque aunque somos nuevas criaturas, y eso es una verdad muy real, igual falta algo, todavía estamos en la carne, todavía estamos en camino a morir, estamos todavía con cuerpos contaminados, con almas, espíritus contaminados, y lo que estamos esperando todavía es nuestra propia resurrección, cuando nosotros experimentaremos lo que Cristo literalmente experimentó. Señala entonces, el bautismo también señala entonces el futuro, lo que nos espera, porque en Cristo tendremos cuerpos glorificados, almas transformados en una limpieza total, porque aunque somos perdonados hoy, todavía reconocemos que hay mucho mal en nosotros, y la promesa de la resurrección es que se quitará todo lo que resta del mal en nosotros, será totalmente eliminado. Y eso entonces estamos hablando literalmente del paraíso, del nuevo mundo que Dios va a crear. En la segunda venida de Cristo, Él cambiará, transformará este mundo por completo. Y los que somos de Él, veremos la resurrección y tendremos cuerpos que no van a morir. Tendremos cuerpos eternos y estaremos por siempre en la presencia de Dios. Entonces el bautismo señala también el paraíso, el mundo nuevo, la eternidad con Cristo que nos espera. El bautismo representa la vida eterna en el aspecto que todavía no lo hemos logrado. Vemos entonces lo profundo que es el bautismo. Cada vez que hay bautismos podríamos seguir enseñando sobre el bautismo y seguir profundizando y profundizando cada vez más. Es realmente un simbolismo supremamente profundo. Vemos entonces lo que está detrás del bautismo, eso es lo importante, lo que está detrás del agua y de meterse y de salirse, y eso es la cruz de Cristo. El verdadero bautismo fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando las personas se bautizan, manifiestan en sus vidas la obra del Espíritu Santo, porque las personas llegan a la fe, las personas se les abren sus ojos y comprenden realmente qué representa a Jesús, y eso es una obra del Espíritu Santo, ese despertar en el corazón del hombre acerca de las cosas de Dios es una obra del Espíritu Santo. Entonces el bautismo no solo señala la cruz de Cristo, señala la obra interior que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Para el individuo que se bautiza, también es la oportunidad de manifestar que ha confiado en Dios, que Cristo es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y el bautismo también es la oportunidad que la iglesia tiene de proclamar el Evangelio, de proclamar la palabra de Dios.
es la oportunidad que tiene la iglesia de presentar una vez más a Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias.